Características de la personalidad jurídica de la sociedad. Venimos del capítulo 1. La personalidad jurídica se adquiere desde que la sociedad se formaliza, por lo que ésta adquiere denominación y razón social, nombre y apellido. Puede fusionarse, transformarse, escindirse, ampliar su objeto social, reformarse, etc. Similar a cambiarse el nombre y los apellidos, el género, a casarse, a divorciarse, a crear una familia con otra persona, a cambiar de profesión u actividades, etc. También adquiere capacidad plena, goce y ejercicio. Forma su propio capital social, patrimonio, y puede insolventarse por falta de capacidad de pago. Se convierte en una persona civilmente responsable con nacionalidad, domicilio y residencia. Su finalidad es netamente comercial. Se mantiene habilitada hasta la liquidación de la sociedad. Puede ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones hasta la muerte. En este orden de ideas, cuando una sociedad crea solemnemente su personería o personalidad jurídicas con patrimonio autónomo, adquiere el derecho a que los perjuicios que se originen producto del ejercicio legal de su actividad mercantil sean resarcidos con el capital registrado como patrimonio de la sociedad, por lo que no pueden afectar los bienes o el patrimonio personal y familiar de los socios. Siendo así, la garantía de los negocios de la empresa es el patrimonio que ésta tiene registrado en la Cámara de Comercio, en sus libros contables, balances y estados financieros, y en su última declaración de renta. Esto se denomina el velo corporativo. Entonces puede concluirse que las obligaciones se cubren con lo que tenga la sociedad y en caso de no tener suficiente capital para resarcir el perjuicio, se aplica el principio de que nadie está obligado a lo imposible y lo máximo que podría hacerse judicialmente es liquidar la sociedad para rematar sus bienes y con ello pagar a los perjudicados. De tal manera que lo que no pueda pagarse queda como deuda incumplida y, de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en el país nadie puede ser privado de su libertad por deudas no pagas. Sin embargo, existen eventos en los que se levanta el beneficio del velo corporativo y se hace extensivo a los socios y o administradores y o representante legal el pago de los perjuicios cuando estos actúan contrario a la ley y en perjuicio a terceros. Responsabilidad de los socios en las sociedades de derecho por actos contrarios a la ley. Lo hace solidaria e ilimitadamente responsables junto con la empresa por los daños causados por su dolo o culpa. En los siguientes eventos se presume la responsabilidad del representante legal por no cumplir con sus deberes o excederse en el ejercicio de ellos, por actuar contrario a la ley y los estatutos de la sociedad. En los eventos en que disponga de las utilidades y de las reservas de forma contraria a la ley y a los estatutos y los intereses de los socios o de la sociedad, cuando se hayan estipulado cláusulas que tiendan a limitar o a absolver las obligaciones y responsabilidades de los administradores, las cuales serán ineficaces. Cuando se levanta el velo corporativo, el orden a seguir es que primero se cubren las obligaciones con el capital social y si queda faltando dinero, se repite contra los socios y luego contra los representantes legales o administradores. El interés social. Interés social de los socios. Teniendo presente que la causa o fin lucrativo lo tienen los socios al pretender realizar una actividad para obtener enriquecimiento o utilidades, es menester afirmar que esta particularidad los constituyen comerciantes, y los efectos de ello inician desde el momento en el que se registra la sociedad y se adquiere la matrícula mercantil, por lo que estos deben contar con capacidad para adquirir obligaciones y hacer que sus actos sean oponibles a terceros y viceversa, pues son los socios quienes le transmiten la capacidad de ejercicio a las personas jurídicas que se constituye. En ese sentido,
El socio es comerciante, así realice negocios empresariales a través de un contrato de delegación o mandato denominado preposición en cabeza de terceros que ejercen como administradores y representantes legales. Lo que también implica que estos deberán responder ante las autoridades como empresarios bajo el régimen de los comerciantes, por lo que es su obligación realizar permanentemente el derecho de inspección sobre sus administradores, representantes legales, órganos corporativos y empleados, ello en virtud a la debida diligencia y al deber del cuidado, ya que el comercio a través de una sociedad es una actividad organizada, habitual y económica. Es entonces que se puede deducir que inicialmente los perjuicios que se causen a terceros por acción u omisión de los delegados de los socios deben ser resarcidos y son imputables a la sociedad y sus socios, quienes luego, dependiendo de los hechos, podrán repetir contra sus delegados según sea el caso. Socio comerciante, individuo con capacidad plena que realiza actos mercantiles de forma directa o a través de delegados. La actividad que realiza es habitual y organizada. Se profesionaliza de manera empírica o los actos mercantiles que realice a través de la sociedad comercial. Tiene finalidad lucrativa o de enriquecimiento o de ganancia, el ejercicio de la actividad u objeto social. El interés social de las sociedades mercantiles. Se refiere a uno de los objetivos principales que tienen las empresas societarias, el cual es maximizar el bienestar económico de todos los miembros de la sociedad a través de la generación de riqueza y hacia la comunidad con la oferta de empleo digno. En Colombia, la ley establece que todas las sociedades mercantiles deben tener un objetivo social claro y definido, que debe ser incluido en sus estatutos. Este objetivo social debe ser coherente con las leyes y reglamentos vigentes, así como con las necesidades y demandas de la sociedad y el mercado. Ahora bien, ese objeto social tiene varias finalidades. Por una parte, es la actividad mercantil que la empresa ha de realizar durante su vigencia, la cual puede ser modificada en cualquier momento por decisión de la Asamblea General de Socios. Por otra parte, su finalidad es la de poner en el mercado bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad y finalmente ser una fuente de empleo para la nación. En ese sentido, las sociedades mercantiles en Colombia tienen la obligación de operar de manera ética y responsable, respetando los derechos humanos y laborales de sus empleados, así como los derechos de los consumidores y el medio ambiente. En síntesis, el interés social en las sociedades mercantiles en Colombia se refiere a la responsabilidad que tienen estas empresas de contribuir al desarrollo económico y social del país, al tiempo que respetan los valores y principios éticos de la sociedad. Interés social se refiere al propósito y objetivo principal de una sociedad comercial. Es el conjunto de metas y fines que busca alcanzar la empresa en beneficio de sus socios, empleados, clientes, proveedores y la sociedad en general. El interés social guía las decisiones y acciones de la sociedad en busca de su desarrollo y sostenibilidad. La personalidad jurídica de la sociedad. Como se mencionó anteriormente, la personalidad jurídica de la sociedad mercantil como empresa nace al solemnizar el registro del acta de constitución con sus estatutos ante la Cámara de Comercio para la obtención del número de matrícula mercantil. En ese sentido, el Código de Comercio colombiano de 1971, en el artículo 110, establece que las actas en derecho societario son contratos al definirlas como un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y en el acta de constitución se manifiestan las voluntades de los socios para crear una sociedad mercantil en sus estatutos. También se regula su funcionamiento y administración. De igual manera, se definen las causales para su extinción. Siendo así, a continuación, se expone una breve explicación de cómo nacen las sociedades mercantiles en Colombia.
Nacimiento. Las sociedades mercantiles en Colombia pueden ser de diferentes maneras, pero la forma más común es a través de la obtención de una matrícula mercantil, que es la forma solemne de constitución de los tipos societarios que se encuentran tipificados en Colombia en las leyes 222 de 1995 o 1258 de 2008. La sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva, las sociedades comanditarias simples o por acciones y las sociedades por acciones simplificadas. Para crear una sociedad mercantil en Colombia se deben seguir estos pasos. Para crear una sociedad mercantil en Colombia se deben seguir estos pasos. Verificar la disponibilidad del nombre de la sociedad. Antes de crear una sociedad, es necesario verificar que el nombre que desea utilizar no esté siendo utilizado por otra empresa en Colombia. Muy importante, para verificar la disponibilidad del nombre de una sociedad mercantil en Colombia, puede seguir estos pasos. Acceda al sitio web de la Cámara de Comercio de Colombia, www.ccb.org.co. En la página principal busque la opción de Trámites en línea o Consulta de servicios. Dentro de los trámites o servicios disponibles, busque la opción relacionada con la verificación de disponibilidad de nombre o consulta de nombres. Haga clic en la opción y será dirigido a una herramienta de búsqueda donde podrá ingresar el nombre que desea verificar. Ingrese el nombre de la sociedad mercantil que desea utilizar y realice la búsqueda. La herramienta le mostrará los resultados de la búsqueda, indicando si el nombre está disponible o si existe algún conflicto con otros nombres registrados. La disponibilidad del nombre puede variar dependiendo de la jurisdicción y la actividad económica de la sociedad mercantil. Por lo tanto, es recomendable consultar directamente con la Cámara de Comercio para obtener información precisa y actualizada sobre la disponibilidad del nombre que desea utilizar. Redactar los estatutos de la sociedad. Los estatutos son el documento que establece las normas y reglas que regirán la sociedad, requisitos para formar un grupo legalmente constituido. En este documento se establece el objeto social, la forma de administración de la sociedad, el capital social, la participación de los socios, entre otros aspectos. Constituir la sociedad ante una Cámara de Comercio. Para constituir la sociedad, se debe presentar una solicitud ante una Cámara de Comercio en la que se incluyen los estatutos y otros documentos necesarios. Obtener el registro único tributario. Una vez constituida la sociedad, se debe obtener el RUT, que es un número de identificación tributaria que todas las empresas deben tener. Importante, para obtener el registro único tributario RUT de una sociedad mercantil en Colombia, debe seguir estos pasos. Acceda al sitio web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN de Colombia, www.dian.gov.co. En la página principal busque la opción de Trámites y Servicios o RUT. Dentro de los trámites o servicios disponibles, busque la opción relacionada con la obtención del RUT o Registro Único Tributario. Haga clic en dicha opción y será redirigido a un formulario en línea donde deberá proporcionar la información requerida. Complete el formulario con los datos de la sociedad mercantil, como su nombre, número de identificación tributaria, actividad económica, entre otros. Una vez completado el formulario, envíelo a través del sistema en línea. La DIAN procesará su solicitud y le asignará un número de RUT para la sociedad mercantil. Este número es único y servirá como identificación tributaria de la sociedad ante la DIAN. Registrar la sociedad ante la DIAN. La DIAN es una entidad encargada de la administración tributaria en Colombia, por lo que es necesario registrar la sociedad ante esa entidad. Inscribir la sociedad en el registro mercantil. Finalmente se debe inscribir la sociedad en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente, contrato de prestación de servicios de revisoría fiscal. Es importante mencionar que estos pasos
pueden variar dependiendo del tipo de sociedad mercantil que se desea crear, así como de otros factores legales y administrativos que pueden influir en el proceso. Entonces, tanto en el acto constitutivo como sus actos derivados o accesorios para generar efectos en la vida jurídica, requieren del cumplimiento de sus elementos esenciales o constitutivos y que corresponden a la existencia de socios, sujetos, pluralidad, al capital social o aportes o patrimonio, objeto, un fin lucrativo o causa, la aceptación del acto por medio de la firma de los constituyentes o animus societatis, consentimiento, y la formalidad del registro ante la Cámara de Comercio, solemnidad, so pena de no producir efectos jurídicos en materia societaria y no ser oponibles ante terceros. Código de Comercio Colombiano, 1971, artículo 98. Atributos. Atributos de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles. En Colombia, los atributos de la personalidad de una sociedad mercantil se refieren a las características que hacen de la empresa una entidad jurídica independiente y distinta de sus socios o accionistas. A continuación se describen los principales atributos de la personalidad de una sociedad mercantil en Colombia. Capacidad jurídica. La sociedad mercantil tiene capacidad jurídica propia, lo que significa que puede ser titular de derechos y obligaciones, celebrar contratos, adquirir bienes y contratar personal. Patrimonio propio. La sociedad mercantil cuenta con un patrimonio propio que está conformado por el conjunto de bienes y derechos que le pertenecen y que son independientes de los bienes y derechos de sus socios o accionistas. Responsabilidad limitada. En general, la responsabilidad de los socios o accionistas de la sociedad mercantil está limitada al capital que hayan aportado, es decir, no responden con su patrimonio personal por las deudas y obligaciones de la sociedad, con algunas excepciones que se tratarán posteriormente. Sociedades colectivas y comanditarias simples. Perpetuidad de las sociedades de capital. La sociedad mercantil, capitalista, S.A., SAS Limitada, comanditaria por acciones, tiene una vida independiente de la de sus socios o accionistas, lo que significa que su existencia no se ve afectada por la entrada o salida de nuevos socios o accionistas, excepto en las sociedades colectivas y comanditarias simples que son intuitu personae y tienen reglas especiales en materia de socios. Representación legal. La sociedad mercantil cuenta con una persona jurídica que la representa legalmente ante terceros y que puede ser el representante legal o el apoderado de la empresa. Estos atributos de personalidad son esenciales para el funcionamiento y la existencia de una sociedad mercantil en Colombia, ya que le permiten tener una identidad y una autonomía propia y le confieren la capacidad de realizar actividades comerciales y generar riquezas en el marco de la legalidad y las normas establecidas. Por ejemplo, atributos de la personalidad. Nacionalidad, capacidad jurídica plena, patrimonio social individual y autónomo del patrimonio de los socios, nombre y domicilio. De la nacionalidad, entonces, sociedades nacionales, sociedades extranjeras. En cuanto al nombre, pues la razón social, tipo societario y denominación social, el nombre de la empresa. Diferente a la marca y el nombre mercantil. El domicilio, social principal, centro de administración de los negocios y para notificaciones judiciales y tributarias. Social secundario, locales comerciales abiertos al público. Y social especial, bodegas, almacenes de depósitos de mercancías o vehículos, etc. Teniendo en cuenta que en el ámbito de los atributos de la sociedad comercial, el régimen de los aportes de los socios y el patrimonio como capital social hacen parte de los atributos, a continuación se examinará estos como el reflejo del aporte económico realizado por los socios para la constitución y desarrollo de la sociedad. Continuamos en el siguiente capítulo. Un abrazo de parte de Juan Carlos Tejero Medina.